Amigas y amigos, tengan ustedes buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? Estamos arrancando un nuevo ciclo. Este ciclo de música del litoral, donde habremos de compartir, obviamente, toda la música del litoral, los comentarios. Vamos a hablar de las cosas que tienen que ver con nuestro chamamé. Chamamé que fue muy perseguido en su momento. Fue arrastrado a las periferias de las grandes ciudades y se abrió camino, haciendo fuerza, luchando de la mano de los pioneros que nos dieron lo que hoy es el chamamé. Y nosotros en este programa queremos hablar de chamamé, pero no solamente de chamamé, vamos a hablar de el chamamé, arte, cultura, sociedad de la región guaranítica. Vamos a abarcar todos los aspectos que tienen que ver con esta música del litoral. Con los orígenes del chamamé. El chamamé es algo que comenzó como una cuestión religiosa, según los historiadores, ¿no? Porque hay muchas definiciones acerca de el origen del chamamé. Hay historiadores que hablan de que el chamamé se remonta al siglo XVI, con la llegada de los jesuitas, la música que era en principio religiosa, que servía para el culto, que servía para que la danza se manifieste en oración, y después recibió influencias de los africanos que llegaron a la provincia de Corrientes como esclavos, porque llegaron como esclavos y se arraigaron y le agregaron esa rítmica que trajeron. Después la inmigración europea trajo lo suyo, hizo su aporte hasta nuestros días. En nuestros tiempos, historiadores como Pocho Roch, estudiosos como el padre Julián Cini, Julio Cáceres, Cacho González Bedoya, Pedro Subieta, le fueron buscando el rumbo y fueron encontrando cosas interesantes. En el mundo se conoce el chamamé como una manifestación cultural que comprende un estilo de música y danza, pero el chamamé es más que eso para nosotros. El chamamé es música, es canto, es danza, es ritual, es paganismo, es religión. El chamamé es comida, es alimento, es cultura, es manifestación cultural. Y eso es todo lo que nosotros vamos a investigar aquí en este programa. Pero por supuesto, mezclado con la buena música, los músicos, los cantores populares de toda la región. El chamamé comenzó, si bien comenzó, se dice, ¿no?, en la escuela de música de Yapeyú, de los jesuitas, con los nativos. Pero en los años 20, 30, ya era música que se canta y baila. Ya no servía ya no era solamente manifestaciones culturales y religiosas, sino que se había convertido en algo más. Y en los años 30 recaló en las grandes ciudades, Rosario, Buenos Aires, pero siempre relegado a la periferia. Y desde la periferia fue ganando terreno. Entonces todo esto nosotros vamos a investigar y vamos a aprender a conocer aquí, en este programa, que en este ciclo del año 2026 los va a acompañar todos los miércoles de 19 a 20
a través de Canal 4 Vallevisión desde Aristóbulo del Valle por las redes sociales, que les vamos a ir contando hacia el mundo, para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos, de dónde verdaderamente venimos y a dónde llegamos. Porque por ahí de pronto escuchábamos al padre Julián decir, para saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, llegamos a ser patrimonio cultural e intangible de la humanidad, de la UNESCO. Así es, esto es el chamamé y lo vamos a compartir aquí en el litoral de mi país. La muerte apagó la brisa del sol que nace ardiendo en el Chaco, porque Machagay se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ha muerto Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado, y junto a Vicente Gauna hay dos sueños sepultados. Apagó la risa de los machetes en los quebrachos, la pólvora entre los huesos se hizo ceniza en dos pechos bravos, sin una vela encendida, sin una flor a su lado, sin una cruz en la tierra. Hay dos sueños sepultados. Y bueno, es tiempo de comenzar con la música. La música también es protagonista de este programa, la principal, por supuesto. Los autores y compositores, los músicos y todos aquellos que de alguna manera han pasado horas y se han desvelado para que nosotros hoy podamos disfrutar de ellos. Uno de ellos es un joven, acordeonista, guitarrista, cantante, autor, compositor, Alan Mauricio Guillén. Nació en Quitilipi, en la provincia del Chaco, en el año 1991.
se inició en la música a muy temprana edad, cantando con su guitarra. Luego aprendió a ejecutar el dos hileras, que aprendió de la mano del acordeonista Bienvenido Sosa. Y así comenzó su derrotero en esta vida de artista. En el año 2025 fue invitado a ser parte del Festival Nacional del Chamamé y fue consagración del Festival del Chamamé. Alan Guillén nos va a acompañar en el arranque musical de nuestro programa, aquí, en el litoral de mi país. Pero no es una grabación particular, es un regalo que se lo vamos a hacer. En este caso va a estar, sí, Alan Guillén, pero acompañado por Diego Gutiérrez y Chingol y Bofil, el litoral de mi país. Dejé mi pueblo, mi corazón herido, se humedecían los ojos de tantos seres queridos. Desanduve las calles en el enano manto que apareciera en el patio allá en mis 9 cumpleaños. Y la enramada, el dúo bien alto, cara con cara, dijo la ingrata que se alejaba. Y así nomás me fui yendo en cada familia amiga, porque vendieron sus casas llevándose las semillas, mirando hacia el horizonte, me quedé llorando un día, tal vez porque presentía la hora de mi partida. Siempre me regresaba un chamamé en el aire. Recuerdo que Ramonita ya cantaba en Buenos Aires. Oye, gente cuera, cuánto añoraba el dos hileras y la enramada. Bien alto por una carta, dijo la ingrata que se casaba. Qué feo se puso el tiempo, regresó y quiere llover, y el Ipuco está pesado para el colectivo Cue. Maneje Catudo Néctor de la empresa El Caracol, que aquí no va a ser la lluvia, que en mi pueblo sale el sol. Ahí estábamos escuchando a Alan Guillén. ¿Sabe que en el año 2007 editó su primer placa discográfica
Ese disco se llamó Para mi gente, donde estuvo acompañado por Víctor Mancilla, Ramón Acosta y Julián Ledesma, en calidad de invitados. Tuvieron Mario Bofil, Pablo Ayala, Ramón Acosta, Sebastián Fernández, y su discografía completando en el año 2012 un material que se llamó Entre vos y yo. En el año 2013 tuvo la oportunidad de presentarse en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, actuación que repetiría en ediciones posteriores. Además, se ha presentado en los principales escenarios del país. El año 2017, Alan Guillén editó el disco Litoral en Vuelo, presentándolo en el Teatro Vera de la provincia de Corrientes. Yo siempre digo que el Teatro Vera es la catedral, ¿no?, del chamamé, o la meca del chamamé. Todos los músicos del litoral quieren alguna vez llegar al Teatro Vera. Alan Guillén lo hizo en el año 2017, el Teatro Vera, para presentar su disco Litoral en Vuelo. Seguimos compartiendo la música de Alan Guillén en nuestro programa aquí, Litoral de mi país. Para bailar zapateado y así mostrarle al pueblero cómo se baila en el pago. Sacan la dama paisano, paseala por la cancha, mientras tiembla su acordeona el musiquero de la bailanta. Balseando y al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera de la dama. A un costado y te vas escobillando, mientras la dama taquea, el compás vas contestando. Zapatea dando vueltas, dale una y al revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Balseando y al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera de la dama. Bueno, y en esto de escuchar a Alan Guillén, tenemos que contarles que en la fase autoral también lo encontramos a Alan Guillén con obras como Naná, Crónicas de Abecedario, Canto Michaco, por citar algunas de sus obras, ¿no? Alan Guillén está radicado en la ciudad de Corrientes y dedicado a su carrera artística. Hoy, en el arranque de nuestro programa, en la parte musical, quisimos hacerlo con este joven talento que también nos acompaña en la cortina musical de nuestro programa, Alan Guillén, que está junto a Diego Cabrera, joven que anduvo por Aristóbulo del Valle en reiteradas oportunidades. Y bueno, quisimos compartir con él la parte musical de nuestro primer programa de este ciclo de Litoral de mi país.
Cuando crece la mañana y avanza con su dolor, es el despojo de un hombre, dicen que fue boxeador. Cuenta que tuvo familia y la fama lo aplaudió. Cuando fue Nocao González, el temible pecador, hoy vaga rumbo al olvido entre pobreza y alcohol. Con su traza de mendigo se acerca el último sol. Nocao González le gritan los gurises de la villa cuando le cruza la siesta, arrastrando con su andar. Los ojos se les encienden y pelea con su sombra. En el mugriento baldío él se vuelve Luna Park. Y bueno, nuevamente nos reencontramos para seguir compartiendo la música y empezar a conocer a nuestros artistas, ¿no? Ahora vamos a compartir con la música de uno de los más grandes artistas que ha dado el chamamé. Yo siempre digo, y fue catalogado como el quinto elemento del chamamé. Se trata de Blas Antonio Martínez Riera, nacido en Posadas en el año 1936. Después de tanta lucha y tanto camino recorrido, pasó por el Cuarteto Santa Ana hasta que se formó su propio conjunto, ¿no? Pero la historia de Blas Martínez Riera comienza a los 10 años, cuando su pasión por el bandoneón y su padre, que era don Julio Martínez, un eximio instrumentista, años antes ya haya hecho incursionar en batería, violín, piano. Blasito ya sabía que lo de él era el bandoneón. Ese era su instrumento y ya adolescente fue solicitado para integrarse al conjunto Ipupurá en la ciudad de Posadas, con el cual recorre toda la región, países limítrofes, Paraguay, Brasil, hasta que forma su primera agrupación. Esa agrupación se llamó Los Caballeros del Guarán, y con esa agrupación Los Caballeros del Guarán comienza a presentarse en distintos escenarios
después viaja a Buenos Aires y se integra a una embajada artística. Déjeme explicarle por un segundo qué era la embajada artística. Para los artistas que iban del interior habían referentes en Buenos Aires, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, que eran los productores, que formaban embajadas artísticas y cada uno tenía su embajada artística. Polito Castillo, Perca Rojas, Fernando Ochoa. En este caso, Blasito y los Caballeros de Guarán se integran a la Fiesta del Rancho, se llamaba, que era dirigida por Raimundo Perca Rojas. Al mismo tiempo, es solicitado para algunas grabaciones por Polito Castillo. Hasta que llega a recibir el llamado de don Ernesto Montiel para integrarse como bandoneonista en el Cuarteto Santa Ana, nada más y nada menos que para suplir a Apolinario Godoy. Pero eso es algo que le voy a contar luego de escucharlo. Blasito Martínez Riera, El litoral de mi país. De mi tierra roja y verde traigo un son de chamamé, crisol que alumbra mi ser con un linaje y luz de esperanza. Oh bandoneón querido, herencia que arrastra el alma y resuena donde quiera con amor al Taragüí.
Y bueno, ahí estábamos escuchando a Blas Martínez Riera. Le decíamos antes que se integró al Cuarteto Santa Ana, que por aquel entonces era dirigido por don Ernesto Montiel para reemplazar a Apolinario Godoy. Nada más y nada menos, ¿no? Y junto a Montiel estuvo por espacio de 10 años aproximadamente. Grabó muchísimos discos. Recorrió los más grandes escenarios con el Cuarteto Santa Ana. Era el conjunto musical más famoso del chamamé, junto al de Tránsito Coco Marola. Y la desvinculación del conjunto de don Ernesto fue amigable. Aunque Blasito siempre fue un rebelde, ¿no? Y por pedido de Montiel, que inclusive Blasito acepta, fue apadrinado por Ernesto Montiel. Y en su debut en Radio Argentina, en el programa de Luis Rodríguez Armesto, se llamaba ese animador, donde también tocaban los sanroqueños, Fito Ledesma, entre otros. Y allí comenzó su carrera acompañado al comienzo por, fíjese los nombres, ¿no? José Barrientos, los hermanos Cavia, Ramón y Julián, Víctor Paiva, Alejo Liqueiro y un señor llamado Roberto Galarza. Fíjese el conjunto que tenía. Luego llegaría al conjunto de Blas Martínez Riera, el acordeonista que lo acompañó en el resto de su carrera y que fuera un formador de artistas junto a Blas Martínez Riera, que se llamó Tilo Escobar. Pero lo de Tilo Escobar, Blas Martínez Riera, le contamos después de la música, aquí en el litoral de mi país. Elegante y copetón de paso lento y seguro, madrugador sin apuro, se siente dueño y señor. Es criollo de corazón con su grito tero, tero. Se pinta de cuerpo entero cuando cruza el albardón. Y padrillo, Ahí estamos, escuchando a Blas Martínez Riera, el quinto elemento del chamamé. Y quería contar algunas cosas que
por ahí se desconoce de Blas Martínez Riera. Como es misionero, en la provincia de Misiones tenemos la desdicha de menoscabar o menospreciar a nuestros intérpretes, a nuestros valores. Pero el caso de Blas Martínez Riera es un caso muy particular. Luego de la llegada de Tilo Escobar, quien estuvo casi 20 años al lado de Blasito formando una de las duplas más inolvidables, que ha dejado grabaciones épicas en contrapunto de bandoneón y acordeón. Después llegó Cacho Saucedo, Soledad de la Fuente, los hermanos Galarza. Después vinieron ya los alumnos, Juan Manuel Silveira, Luis Cardoso, Santiago Ojeda, Machengo Barrios, Ricardo Barraza. En fin, muchísimos los artistas que pasaron por el conjunto de Blas Martínez Riera, incluso sus hijos mellizos, los gemelos Martínez Riera, Blas y Ernesto. Pero Blasito fue consagrado como un artista de la música nacional, ya que logró visibilizarse fuera del ámbito chamamecero, admirado por músicos como León Gieco, Piero, Raúl Porchetto, María Gabriela Spamer, hasta el mismísimo Dino Saluzzi. ¿Y sabe quién fue su mayor admirador? Astor Piazzolla. Seguimos compartiendo la música de Blas Martínez Riera, en el litoral de mi país. Tigre, chispa, oche yunta de buey, de Córdoba a Buenos Aires, en una carreta cué, viene Juancho el carretero, chiflando por los tapes. Estábamos con Blas Martínez Riera, este misionero, y le decíamos que lamentablemente en la provincia de Misiones solemos menospreciar o menoscabar o restarle importancia para ser más sencillo, ¿no?, a los artistas de nuestra tierra. Pero usted sabe que fue el artista misionero que ha grabado la mayor cantidad de discos en total. Blasito, el petizo de oro, como lo bautizaron los animadores, grabó 46 discos, cifra jamás alcanzada, ni siquiera en la actualidad, por ningún artista
oriundo de Misiones. Pero además, a esos 46 discos hay que sumarles los discos grabados en Brasil, en Paraguay, en Japón y en Europa. Cuando falleció Blasito, el prestigioso diario La Nación publicó una nota haciendo referencia a su fallecimiento, que fue firmada por el periodista Gabriel Plaza, titulada Martínez Riera, un grande del chamamé, en la cual menciona la opción del músico, ¿no? Y hace también mención de una opinión emitida por Chango Spasiuk, al decir: Blas Martínez Riera es el artista más talentoso de la historia de la música de Misiones y el de más jerarquía. Blasito Martínez Riera estuvo con nosotros aquí en el litoral de mi país. De mi tierra roja y verde traigo un son de chamamé, crisol que alumbra mi ser, como un linaje y luz de esperanza. Oh bandoneón querido, herencia que arrastra el alma y resuena donde quiera con amor al Tarahui. Aquí estoy de vuelta. Bien, amigas, amigos, nos tenemos que despedir, pero no sin antes invitarlos a reencontrarnos el próximo miércoles a partir de las 19 horas a través de las pantallas del Canal 4 Vallevisión desde Aristóbulo del Valle, Misiones, Argentina y para todo el mundo, aquí, en el litoral de mi país. Gracias, chao, hasta la próxima.